¿no? Hasta el 5 no. ¿Y los demás? No, yo no puedo hacer ninguno todavía. Ujú. Bueno, ¿y pudieron seguir la clase del profe los otros días? Sí, los estuve viendo el miércoles pasado. Sí, sí, eso sí, también Sí, avancé con el módulo, pero el trabajo no. claro, el Ujú. módulo sí. Con el módulo sí. Bueno, em, vamos a avanzar aunque sea un poquito en tratando de entender qué deberíamos hacer del problema. No les quiero quitar acá la posibilidad de ustedes encontrarse con el práctico. En todo caso, podemos desentrañar un poco de qué habla el problema, qué deberíamos hacer, cómo podríamos pensar la solución. Y no sé si quieren usar lo que quede de la hora para hacernos las consultas que necesiten sobre los problemas que sí van en este parcial. Podemos organizarnos de ese modo. Porque me parece si les cuento cómo se resuelve este problema, tampoco va a tener mucho sentido si ustedes no pudieron ensayarlo, ¿no? Bueno, se está compartiendo la pantalla, ¿no? A ver. Sí, ahí está. Quiero verlos a ustedes. Ahí está. Bueno, empezamos con este problema. Dice, este es el problema 5. Dice, la tasa de costo e ingreso de una cierta operación minera están dadas por las siguientes expresiones. Tenemos el costo marginal y el ingreso marginal. Nos dan los costos y los ingresos marginales. ¿Por qué? Porque el problema es que nos dan tasas de costos e ingresos. Porque nos Son están dando tasas. tasas exactamente. Bien. Dice donde CM y M se midan en millones por dólares por año y T en años. Determina durante cuánto tiempo podría prolongarse la operación y cuál sería la utilidad total que puede obtenerse durante ese periodo. Donde CM, E y M se midan en... Ah, no, eso ya lo pegué. Se me pegó dos veces. Entonces, lo que nos piden es que determinemos durante cuánto tiempo podría prolongarse la operación y cuál sería la utilidad total que puede obtenerse durante ese periodo. ¿Qué nos está pidiendo el problema? El tiempo. Ujú. ¿Durante cuánto tiempo podría prolongarse la operación? ¿Tiempo ¿Qué máximo operación? sería? La operación El sería punto. la operación minera, Ujú. la La actividad Cami que lleva dice a cabo. el punto máximo. ¿Qué punto máximo? No, no, digo determina cuánto tiempo podría, o sea, cuál sería el tiempo máximo que se podría prolongar. Ajá. ¿Y a qué va a estar sujeta esa operación? A ¿Por los qué costos. diríamos de... Ay, perdón, no te escuché bien. ¿Cómo? O sea, el tiempo máximo de la operación minera en los costos y los ingresos. Ujú. Y va a estar sujeto a no obtener pérdidas, digamos. En el momento en el que dejamos de tener ingresos suficientes como para pagar los gastos, como que no tiene sentido Ajá. continuar. Ujú. O sea que en la medida que no, el momento en el que las utilidades se transforman en cero, en ese momento ya no nos convendría seguir con la operación. ¿Sí? Siempre que las utilidades sean positivas, nos estaría conviniendo y en caso de que sean ceros o negativas, bueno, ya deberíamos tomar otra medida, ¿no? Bueno, y si en este caso nos arroja como información las tasas de los costos y de los ingresos, ¿cómo hacemos para determinar ese momento? Recién la Cami decía en qué momento para qué tiempo es máximo. Algo así decías, Cami, ¿no? Hablabas de un máximo. Claro, sí, sí, sí. Claro, El el tiempo máximo lo máximo. vamos a encontrar,
En realidad estamos hablando de las utilidades, ¿no? O sea, ¿para cuándo las utilidades van a ser máximas? ¿En qué tiempo las Tendríamos utilidades van que a ser igualar máximas? Cuando los costos el costo y marginales el sean ingreso igual a los marginal. ingresos marginales. Claro. ¿Cuándo qué? Cuando los costos marginales sean iguales a los ingresos marginales. Ah, bien. Y en ese caso estaríamos pensando qué cosa con respecto a las utilidades. El punto máximo. Claro, la utilidad total que pide ahí en el enunciado. Ajá. ¿Por qué estaríamos encontrando la utilidad máxima si estamos igualando los costos y los ingresos marginales? ¿Qué tiene que ver eso con la utilidad? ¿Cómo lo piensan? No, en realidad no tiene nada que ver porque las utilidades son igual a los ingresos menos los costos y por ende las utilidades marginales son igual a los ingresos marginales menos los costos marginales. Tendríamos que igualar la función de ingresos marginales menos los costos marginales a cero, porque tenemos la función de utilidad marginal. Ah, ujú. ¿Entienden lo que dijo Karen? O Sí, sea, entiendo. no es que igualamos los costos marginales y los ingresos marginales porque sí, ¿sí? Sino que esas dos funciones guardan una relación con la función de utilidad, ¿no? Nosotros sabemos que para encontrar un punto de máximo en nuestras utilidades tendríamos que estar pensando en derivarlas, en calcular su utilidad marginal y a partir de allí poder determinar ese punto crítico, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos pensando esto, de que tenemos que igualar los costos marginales y los ingresos marginales, ¿sí? Bien, bueno, igualen ustedes los costos marginales y los ingresos marginales, no sé si alguien ya lo hizo, de los que estaban recién, no lo habían pensado. Igualen eso y yo voy a buscar un cable que me falta, un segundito y vuelvo. Muy bien, acá estamos. Yo lo voy a cargar en... Bueno, mientras se abre GeoGebra puedo ir ensayando algo acá. ¿Ustedes cómo lo están haciendo? ¿Están usando GeoGebra o lo están haciendo a mano? Yo acá en clase a mano. Ujú. Acá. Bueno, y eso, ujú. Me da 8. Ajá, vemos. No sé, los demás, si ya lo tienen.
no le va a tomar función, porque estaba escribiendo toda la fórmula. Creo que tenés que escribir el nombre nada más. Sí, por eso tenía que cargarla previamente. Pensé que podía llegar a dejarme hacer eso, Sí, la para que 8. no se me repita. Se me... Ahí está. Esto después vemos, ¿no? La otra. Profe, ¿no es más fácil escribir cuando estás escribiendo la función en el propio cosito este? Escribís cm de t igual a 5 más 2t Ujú. elevado a 2 tercios, coma, paréntesis, 0 menor o igual que... Sí, Yo creo que hago eso así, se los no. había comentado, se los había comentado yo misma, pero no me acordaba. Esta mañana había estado usando esta función y bueno, me quedó. A ver, vamos a cambiar eso. Es que no me está... estoy teniendo dificultades con esto. Ahí está. Y acá Yo para no tendríamos que generar tantas poner... funciones, empiezo a destrabar más GeoGebra. Sí. C mayor o igual que C. Acá. Y esta también. Y esta la vamos a borrar. Ahí está. Bien, acá tenemos nuestras funciones, entonces, ahí está, quédate ahí. Bien, ustedes resolviendo esta ecuación, me dice que lo habían hecho a mano, encontraron que en el tiempo 8, aparentemente los costos marginales y los ingresos marginales serían iguales, ¿sí? Si pensamos en la representación gráfica, bueno, graficamos las dos funciones y buscamos los puntos en los cuales se intersecan estas dos funciones, es decir, donde son iguales, y tenemos que se intersecan en el 8,13. O sea que estaríamos graficando en el eje horizontal, estamos graficando el tiempo, ¿sí? El tiempo en años, el tiempo en años, acá lo tenemos, y tendríamos los ingresos marginales y los costos marginales, ¿no? Tendremos que poner dos rótulos. Esos estarían en dólares. Dólares por año. Dólares por año. Profe, ¿puedes resolverlo de la izquierda analíticamente? O sea, terminar de resolver cómo llega a 8. Sí. Ahí termino de escribir esto Bueno, gracias. y lo hacemos. Bien. Bueno, a ver. ¿Vos cómo lo hiciste, Cami? Vamos a hacer el desarrollo acá. Bajé el 5, pasé el 17. O sea, puse los números de un solo lado y las T del otro lado. Al 5 le restaste 17, ¿así? Sí, Y a menos t a la 2 tercios le restaste también 2t a la 2 tercios, ¿no? sí, así tal cual. Bien, entonces te quedaron acá menos 3t a la 2 tercios y 5 menos 17 te queda menos 12, ¿no? Sí, Bien, ¿y ahora qué harías? ¿O qué hiciste? ahí me quedé. Bueno, ¿qué podríamos hacer?
pasaría al menos 3 dividiendo, quedaría 4 Podemos positivo, 4 positivo igual a... igual a 2. Bien. Yo ahí lo que hice Y fue dividir a t para que me quedara como raíz y potencia. Entonces pasé primero ujú, la raíz como potencia y después la potencia como raíz. o sea que escribiste raíz cúbica de t cuadrado. Claro, yo Lo lo hice así. reescribiste de ese modo. Ujú. Entonces elevaste al cubo, el 4, y te 4, quedó igual a t cuadrado. 64 t cuadrado. Y raíz de luego 64, aplicaste raíz de 64. 8. Ahí va. Y nos quedó 8. Ahí está. Ujú. Esto nos Bien, daría gracias. más menos 8, ¿sí? Pero a nosotros nos interesa solamente el resultado positivo. ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿y qué hacemos con ese valor? ¿Esa ya es la respuesta al práctico? ¿Qué preguntaba el enunciado? A ver. No, lo que nos diría el 8 sería que a los 8 años de estar en funciones obtendríamos las utilidades máximas. Ujú. Obtendrías utilidades máximas. Ujú. ¿Qué pasaría después del 8? ¿Por qué nos convendría pensar en esta operación hasta el año 8? Porque los costos son mayores a los ingresos. Y tenemos, o sea, justamente No, no va. no, Claro. no. Las O utilidades sea, empezarían a dice, decrecer, pero no determine, se volverían cero. claro, pero seguiría siendo no conveniente. Te dice, determina durante cuánto tiempo podría prolongarse la operación. Y se prolongaría hasta que las utilidades sean cero. Pero bueno, es conveniente a partir del año del 0 al 8. Del 8 en adelante serían los costos más grandes que los ingresos. ¿A partir del año 8 estaría pasando eso? No, se podría seguir produciendo, pero tendríamos menos utilidades. Tendríamos menos utilidades. No sé si sabemos en qué momento esas utilidades van a ser cero. Claro, podríamos graficar la función de utilidad marginal. Podemos graficar la utilidad marginal. Ujú. Entonces vamos a escribir, yo voy a escribir acá UM y con respecto al tiempo, y cuál sería la función. Ingreso marginal menos costo marginal. IM menos CM. Bien, acá la tenemos como en un lila a nuestra función de utilidad marginal. Y ahora si integramos la utilidad marginal Si integramos la función de utilidad marginal, ¿con qué objetivo? para ver cuándo comienzan a ser las utilidades negativas, o sea, a no tener utilidades. ¿Vos estás pensando en buscar la función de utilidad, Cami? ¿O querés calcular Claro, sí, el total de las utilidades? integrar la utilidad marginal y verla en el gráfico cuando pasa el eje de las X, del tiempo sería en este caso.
Ujú. ¿Y podríamos determinar la función de utilidad? No, ¿Por qué no? porque no tenemos los costos fijos. No tenemos información sobre los costos fijos. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que podríamos lograr acá? Sabemos que que hasta el momento, hasta los 8 años, ¿qué pasa con las utilidades? Son máximas. Son crecientes. Las utilidades son crecientes y se alcanzaría un máximo a los 8 años, ¿sí? Después de los 8 años, ya las utilidades son menores, ¿sí? Entonces, van decreciendo, no significa de que sean negativas. Entonces, si podemos ganar mayores utilidades hasta el año 8, sería conveniente que esa operación dure hasta el año 8, ¿sí? Para optimizar las ganancias. Entonces, por eso que nos interesa ese punto, qué pasa con los 8 años, ¿sí? ¿Y cuál sería la utilidad total? ¿A cuánto ascendería? Necesitamos calcular la función de utilidad para poder determinar la utilidad total. ¿La vamos a poder responder esa pregunta? Recién Fran decía, bueno, no vamos a poder determinar la No, función de utilidad, porque no tenemos información sobre los costos fijos. Podríamos obtener el área entre el ingreso y el ingreso marginal y el costo marginal, y eso correspondería a las utilidades máximas. ¿Qué opina el resto? Podríamos probar. Podríamos probar. A ver, pensemos. Para Si mí sería lo nosotros, correcto. si nosotros calculamos el área encerrada, por ejemplo, debajo de la curva de ingresos entre 0 y 8, ¿sí? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Qué operación estaríamos aplicando? Integral definida. Estaríamos calculando la integral definida, por lo tanto, Entre 0 estaríamos y 8. obteniendo nuestra función de ingreso, ¿sí? Cuando resolvamos esa integral definida, ¿qué hacemos? Y resolvemos una integral. ¿La integral de qué función? De la función de ingreso marginal. Entonces, obtendríamos la función de ingreso total, ¿sí? Y como nosotros la estamos definiendo entre 0 y 8, estaríamos calculando a cuánto ascendieron los ingresos, ¿sí? Desde el año 0 hasta el año 8, ¿sí? Entonces, esa información de esa área total nos estaría brindando información en relación al contexto del problema sobre los ingresos totales. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces, lo que decían recién es calculemos la integral entre ¿qué funciones? Función. Ujú. Tenemos varias formas de hacerlo. Una que mencionaron recién es calcular el área comprendida entre 0 y 8 de la función de ingreso marginal. Por otro lado, la de los costos marginales, ¿sí? Y luego hacer las restas correspondientes para poder determinar las utilidades, ¿no? pero ¿Y de qué no otra convendría manera lo hacerlo podríamos hacer? convendría hacerlo en la ¿Cómo? utilidad marginal, sobre el Podríamos eje hacerlo también del X. directamente. Ujú.
podríamos hacerlo directamente sobre la función de utilidad marginal, ¿sí? Es decir, calcularíamos la utilidad como la integral entre 0 y 8 de la función de utilidad marginal, ¿sí? De ese modo obtendríamos, GeoGebra nos devolvería, estaría acá comprendida ahí entre 0 y 8, y del mismo modo podríamos obtener la utilidad marginal entre 0 y 8 de los ingresos marginales menos los costos marginales, ¿sí? Sería exactamente lo mismo. Deberíamos calcular cada una de estas integrales, ¿no? Por propiedades integrales. Bien, bueno, vamos a calcular esa función, esas integrales, perdón. Función. Y acá la función sería 0, entre 0 y 8. Ahí está. Ahí tenemos el área del ingreso. Y tenemos la integral. Costo marginal. Entre 0 y 8. Tenemos la otra. Vamos a elegir otro color. Ay, me quedó la otra encima. Ahí está. Bueno, bien. Y si no, ahora deberíamos restar estas dos operaciones, ¿no? Deberíamos hacer A menos B. Menos B. Bien. Y así obtendríamos esa diferencia, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Gráficamente sería esta parte que ahora se ve solamente en verde, ¿sí? Porque al área del ingreso marginal le resto la del costo marginal y lo único que sobrevive es esta región que quedó acá pintada de verde ahora. Y si calculamos la integral de la utilidad marginal entre 0 y 8, obtenemos este valor, ¿sí? Yo lo voy a pintar un poco más intensa. Ahí está la función. ¿Se entiende eso? Profe, ¿y por qué usa la opción de integral entre si solamente está integrando una función? O sea, Porque lo hago entre la función de ingreso marginal y esta recta que está sobre el eje de las X, que es la recta y igual a 0. Por eso pongo este 0 acá. claro, eso no entendía porque había dos ceros. Es esta recta, la y igual a 0. Y si no, ¿ustedes cómo lo hacen? A ver, si ponemos la integral sola entre la función de utilidad marginal entre 0 y 8. Ahí está. También podemos hacerlo así, directamente. ¿Sí? Es lo mismo. Ahí está esa y la que Claro, igual calculé muestra el recién. ¿Sí? gráfico del área. ¿Cómo? Igual muestra el gráfico del área. Sí. Ahí está, mira. Para que lo ponga un poco más oscuro, es ese. Ah, claro, claro. ¿Sí? Claro, es sobre todo lo Cualquier... que viene el módulo de esto. Usa esa opción de GeoGebra cuando quiere mostrar el área o restar el área directamente entre dos funciones y el eje Y. Claro. En este caso, cuando uno calcula esta
cualquiera de las integrales que estuvimos calculando recién, ¿sí? También es una integral entre curvas. ¿Cuáles son las curvas? Y bueno, la de ingreso marginal y esta que te decía recién, ¿no? La recta y igual 0. Por eso elegí esa opción. Pero Claro. la otra posibilidad, ¿sí? Que ofrece GeoGebra también es válida, ¿no? Cualquiera de los dos vale. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esta información que obtuvimos acá? ¿Cómo responderíamos al problema? Dice, determina durante cuánto tiempo podría prolongarse la operación. Bueno, esto ya lo habíamos charlado, ¿sí? Podría prolongarse por 8 años, ¿sí? Y tal vez no sería conveniente seguir un tiempo más porque las utilidades ya no serían, ya no estarían creciendo, ¿sí? O no serían inferiores a las percibidas hasta el año 8. ¿Y cuál sería la utilidad total que puede obtenerse durante ese periodo? Bueno, la utilidad total sería de 38.4 millones de dólares. ¿Estamos? Bien. Bueno, yo había preparado otro problema, pero no sé si ustedes tienen dudas con respecto a alguno de los prácticos anteriores, si quieren que miremos alguno de los problemas. ¿No? Buenísimo. Yo, profe, por ejemplo, podríamos practicar analíticamente alguno de los dos métodos. De los métodos de integración, decís vos, Cami. Claro, sí. Ah, ujú. ¿Y qué estrategias usan ustedes para darse cuenta si, por ejemplo, si eligieron bien el método, si aplicaron bien las sustituciones, las operaciones intermedias? Porque a veces uno se equivoca, elige bien cuál es el método, elige bien eh, cuáles son las sustituciones que va a aplicar, ¿no? Pero a veces se equivocan en las cuentas. ¿Cómo hacen para revisar eso? ¿Tienen alguna estrategia o simplemente comparan al final con GeoGebra? No, compara con GeoGebra. Ahí comparan el Yo resultado final. también. O sea, Ujú. uno se da cuenta cuando por ahí tiene que hacer sustitución y también partes, pero ¿por qué? Porque las funciones son, o sea, vos te vas a dar cuenta que por ejemplo, un logaritmo vos por sustitución no lo puedes hacer porque te va a quedar una función mucho más complicada que la que te quedaría por partes, por ejemplo. Claro. No, son cosas que vos te vas dando cuenta y sí, siempre comparando con un software que me dé igual para saber que está bien. Ujú. Si tienes un logaritmo neperiano, directamente vas por partes. Sabes que no. Claro, Claro. olvídate, sí, no hay chance. Claro, hay algunas cuestiones o estrategias que tienen que ver con la propia experiencia, ¿no? De haberse encontrado con diferentes integrales, entonces uno ya forma un criterio para decir, bueno, no, estos casos ya sé que los tengo que resolver de este modo o es conveniente cargarlos por acá. Está muy bien eso. Esas cosas si uno eh, no las identifica cuando va resolviendo problemas, es muy difícil que otro te cuente eso, ¿no? Bueno, ¿y cómo cuál, Cami? ¿Cómo cuál quieres que practique? Que practiquemos. Alguno que tenga raíz. Me cuesta cuando tiene raíz identificar, porque para mí puede ser cualquiera de los dos. ¿Te quedó alguno sin hacer? Sí, uno de los últimos, del 18.
A ver, busquemos el práctico. ¿Lo tenés ahí a mano? Si lo tenés a mano, me lo dictás. Si no, No, lo pero busco. puedo abrir. A ver. Trabajos prácticos. Trabajo práctico 2. Está media lenteja mi máquina. Me parece que me voy a tener que sacar un poco de cosas. Pobre. En el parcial nos va a pasar a nosotros. Oh. Abrir lo mínimo indispensable para que todos funcionen. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a presentar para Sí, promocionar? cerrando todas las pestañas. El día del parcial tenés abierto la página de la universidad, GeoGebra, Word, Zoom, que te estás grabando, así que vas. Estás jugado. Sí, sí, Lo tengo, cuando profe. uno activa la parte del video, consume muchos recursos. Claro, sí, igual GeoGebra también consume muchísimo. Sí. Che, Cami, ¿cómo cuál? A ver, no me doy cuenta. A ver. El 4 o el 5 del 18, profe. Ah, del 18, me fui al 20 algo, digo, pero si acá hay problemas, ¿qué onda? El 4, 5, 18. Bueno, a ver, dictamen, no, no lo encuentro. Decime, ¿qué dice el enunciado del problema? Son un montón de enunciados. Dice que anticipa el comportamiento que tiene la función primitiva, analizando la función del integrando. Esa es la. Realizar Ah, la pero gráfica. Claro, yo vos solamente quiero. solamente querés resolver la integral por el Analítica. método que sea, Claro, de manera analítica. sí, Bien, y tenés el caso 3 es una función logarítmica. sí, ¿Qué otro caso? El caso 4 hay una fracción, un exponencial. sí. Ahí el Caso 4, por ejemplo. 5 el 4. Sí. Bien, bueno. Y a ver, el 4. Ah, pero el 4 no tiene raíces. No, pero tiene fracción. La gente le tiene miedo a las fracciones. Sí. Pero no aparecen en la noche las fracciones para asustarnos. Bueno, bien. Nos pide que resolvamos esta integral y nos dan unas condiciones iniciales acá. No lo vamos a resolver todo el problema. No lo hice yo a este problema, a este ejercicio. No sé si no lo hicimos en una de las clases. No, creo que no. Uno parecido puede ser. Ah, puede ser parecido. Bueno, bien. Escuchamos ofertas acá con la CAM. ¿Qué miraríamos en este ejercicio? ¿Qué decisiones tomaríamos? ¿Qué pistas podemos llevarnos de este ejercicio para decir, bueno, este ejercicio si es de este tipo se hace con tal cosa? Para mí es con partes. Un voto para por partes. No, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué sería por Sí. partes? Tenemos una función que es exponencial y una algebraica. Tenemos O U sea, y db. estás identificando esta función y ¿cuál otra?
La de arriba, que es algebraica. La del numerador, esta. Ujú. Bien. ¿Y por qué no sería por sustitución? ¿Por qué no sería conveniente pensar sustitución o por qué desestimamos sustitución así tan rápidamente? ¿Qué dicen? Ujú. Porque, a ver, para sustituir, tenemos que buscar la sustitución del exponente de e. Claro, tenemos una función, capaz que la vamos a Porque el aplicar la 1 sustitución, de e pero va a no quedar vale. mucho más complicada. Claro, va a quedar mucho más. Vamos a empezar a agregar letras. Ajá. Y si, por ejemplo, no sé, si U fuese 2x, ¿nos serviría? Si lo pensamos por sustitución. Digo, como para ensayar algo. Porque ¿por qué Si u fuese me voy a 2x de u sería 2. ¿Cómo? Para que no te Si u escuchen. fuese 2x de u sería 2 igual a dx. De U, claro, Eh, nos va a quedar así. Sería Ujú. du sobre x. Perdón, du entonces, sobre 2. tendríamos que buscar reemplazar 2x, que está como exponente, y para reemplazar x tendremos que poner que u está dividido en 2. Claro, de acá pensaríamos que U está dividido en 2. Ajá. Para poder reemplazar por x, que es lo que tenemos en el numerador. Claro, porque no estamos pudiendo simplificar acá, en este caso, esta X que nos quedó en el numerador con la sustitución que nosotros hacemos por el diferencial de X. Bien, entonces, en ese caso nos quedaría un poco complicado tal vez de pensar en la integral porque nos quedaría casi lo mismo. Nos quedaría u sobre 2 en el numerador y un e a la u por acá, ¿no? En el denominador. Bien. Y por partes, a ver, por sustitución tenemos esa opción, ¿no? Lo voy a Pasamos cortar por y esto sería por sustitución. Esas serían como las por sustitución. Y por partes, que tenemos pensando que es un producto. estaríamos pensando que es un producto. Ujú. Sí, ¿A se qué puede hacer. llamaríamos? Sí, sí, por Porque, parte se puede hacer. porque te O sea, quedaría menos x por bueno, e elevado a la menos 2x. vos querés escribir esto así, por e a la menos 2x. ¿Querés transformarlo de este modo, Fran? Claro, yo lo estaba pensando así para que tenga sentido. Ujú. Por Bien, eso. bien, bien. No sé Claro, qué sería decía más Karen. ordenado. Sí, sí. Y Está perfecto, especificamos cuál es son u y cuál equivalentes. es db. El cual, por ejemplo, Ujú. x sería nuestra u y db sería el exponente. X y diferencial de b, la exponencial. Sí, la exponencial. Sí. Ah, bien. Bueno, acá llamé solamente U a X porque pensaba, ya que estábamos, aplicar una de las propiedades y sacar ese menos 1
multiplicando como una constante multiplicando la integral, ¿no? Bien, entonces si u es x, el diferencial de u es igual a 1, ¿sí? Y si el diferencial de b es e a la menos 2x, b, ¿a qué va a ser igual? A 1. No. Ah, no. Sería A B no. Está bien. 1 medio por e elevado a la menos 2x. Tendríamos que resolver la integral acá de e a la menos 2x diferencial de x, ¿no? Tendríamos que hacer una pequeña sustitución. La u sería menos 2x y el diferencial de u menos 2 diferencial de x, ¿sí? Entonces, si aplicamos la sustitución, nos va a quedar e a la u y el diferencial de u sobre menos 2, o sea que lo podemos escribir como una constante 1 medio por, ¿sí? Entonces, queda 1 medio por e a la menos 2x. Eso es lo que vale b, menos 1 medio por e a la menos 2x. Ahí está. Bien, entonces ahora ya estaríamos listos como para resolver. Tenemos entonces este menos, que ya lo traíamos, ¿sí? Tendríamos que escribir u por b, me hubiese convenido escribirlo al revés, pero bueno, ahí está, menos la integral de u' por b, o sea que acá me queda 1 medio de a la menos 2x, diferencial de x directamente. Bien, y esta integral que obtuvimos acá, ¿es más simple o más compleja que la que tendríamos por resolver al inicio? Más simple. Claro. Es más simple, ¿sí? Sí. Fíjense que si sacamos esta constante afuera del integral, ¿sí? Nos queda la integral de e a la menos 2x, que justo es la que ya resolvimos acá, ¿sí? O sea que Claro. ya tenemos la vida resuelta. No, mentira. Es apenas el inicio esto. Si fuera tan fácil. Bien, entonces acá, si saco este menos 1 medio, nos va a quedar positivo, ¿no? Este menos, Sí. menos por Sí, menos sí. nos queda más. Entonces nos va a quedar más 1 medio por la integral de e a la menos 2x diferencial de x. Bien, y ahora ya estamos listos para resolver. Menos un En el parcial medio. tenemos que escribir todos los pasos. No, yo los estoy escribiendo porque la Cami acá nos pidió que la resolvamos de manera analítica, entonces me detuve a escribir cada uno de los pasos. Acá podríamos haber completado directamente, en este paso ya podríamos haber completado con el resultado de la integral, Claro, ¿sí? por Y eso no pasa mismo. nada. Porque si son 5 Entonces, sistemas distintos, Más que te nada los por una pones cuestión de tiempo. Claro, sí. Claro, pero tal a cual, mí eso es lo que me preocupa. Por ejemplo, que me lleve una hora pasar todo esto al Word claro. y ya perder una hora, digamos. ya lo estarías haciendo en Word, no lo pasarías a Word. No, yo Claro, si quiero no perdés hacerlo más a tiempo. mano en una hoja y pasarlo a Word ya hecho. Porque me cuesta más Em, hacerlo en Word. En hoja me sale dentro de todo. ¿Sí? Sí, Bueno, igual a veces me Puede pasa, ser, puede pero, o ser. sea, me pasa que me trago y tengo que volver al lápiz y papel, pero son 2 minutos. Te conviene más que intentes practicarlo en Word, si no perdés mucho tiempo. Claro, a veces cuando a mí me pasa que cuando arranco el problema es como que tengo que anotar alguna cosa, algún dato en la hoja, pero después Sí, a mí ya, también, a veces me pasa también, de que tengo hasta que a volver al veces lápiz y papel. me resulta más fácil escribirlo en Word porque vas copiando y pegando, vieron que la estructura como que van cambiando algunas cosas, se van eliminando algunos términos
y es como copiar y pegar y estar reescribiendo sobre la misma expresión, obviamente teniendo cuidado de que no se te chispotee ningún número por ahí. Pero eso sería lo que tendríamos que hacer. Bueno, y acá uno puede escribir, resolver, agrupar, pedirle a GeoGebra que simplifique esta expresión. En este problema, por ejemplo, tendríamos que calcular la constante C porque tenemos acá una condición inicial, ¿no? Que se tiene que estar cumpliendo. De hecho, no sé si en este no pude encontrar, no pude descargar la consigna, a ver cómo decía. No sé si hacía falta calcular la integral de manera analítica o si con lo que nos ofrece GeoGebra era suficiente. Porque a veces nos pide que analicemos cosas, es decir, resultados de las integrales. Sí, pero nosotros el día del parcial tenemos que mostrar que podemos resolver una integral. No nos sirve solamente Sí. con la de GeoGebra. Sí. Sí, porque acá Claro, dice por eso. cálculo de la integral indefinida. Sí, les pide Sí, en este apartado que la calculen. Sí, bien, bien, ahí lo justo es el encontré. doble. Sí, acá les pide que lo calculen. Pero, por ejemplo, en los otros casos, cuando aparecía eh, una función y nos pedía que hagamos un análisis sobre la información que estaba brindando esa función, a veces solamente se nos pide que analicemos esa función, no necesariamente tenemos que obtener la función integrándola o derivándola. Por ejemplo, el problema que resolvimos recién, en este, resolvimos integrales definidas, ¿sí? Pero nunca calculamos las funciones de costos ni las funciones de ingresos, ¿sí? Y hasta incluso las resoluciones podríamos haberlas hecho con GeoGebra en este caso, porque se nos estaba pidiendo una interpretación de la información que brinda la función de costo marginal y el ingreso marginal, con respecto a las utilidades, ¿sí? Bien, bueno, ¿quieren que miremos algún otro? Cami, ¿tenés alguno marcado ahí con fluorescente, asterisco? No, no, Nosotros está bien. teníamos un profe en el profesorado que nos daba los prácticos y les ponía como un código de asteriscos. Un asterisco, o sea, tenía una lista de problemas y había algunos que no tenían ninguna marca y otros que empezaban a tener marcas. Un asterisco era un poco difícil, 2 asteriscos era difícil y 3 asteriscos era muy difícil. Entonces uno cuando ya veía esas marcas ya es como que te bajaba un poco la autoestima porque vos decís, oh, no estoy entendiendo ni los primeros. Pero eso ¿Cómo? le ponía el profe, ¿Cómo? eso le ponía el profe a ustedes como para que ya sepan más o menos qué dificultad Claro, tenían. como... ujú. Entonces un práctico de 20 ejercicios, Pero está genial eso, profe. A ustedes no, nosotros ¿De nos qué te daba sirve? problemas. No te sirve de nada. No te sirve de nada. Imagínate si un No, tipo que es sí, está bueno matemático te dice porque que es sabés cuáles difícil. son los difíciles. Claro. Si es difícil no, pero vos ya lo matemática, agarrás al imagínate. problema y ya sabés que es difícil. O sea, supuestamente es difícil. Lo resolvés con Entonces miedo. ya, No. Ah, claro, ya vas condicionada. Ya sabés que no, como que pareciera como que no te va a salir. Pero no. No hagan nunca eso, por favor. No, jamás. Todos los problemas tienen la misma dificultad. La misma dificultad y requiere de los mismos principios para resolver, ¿no? Argumentos desde lo matemático y desde, bueno, en este caso lo económico administrativo para interpretar los resultados. Bien, bueno, ¿qué más? Los escucho. Vamos a ver otro del práctico 3, profe. Otro del práctico 3. Bueno, vamos a ver el otro que había seleccionado. Les había profe, dicho... hoy nos quedamos hasta las 1:30 o hasta las 2. 1:30. Bien. ¿Porque necesitas algo más?
¿Necesitas No, más no, tiempo? es porque tengo otra clase en presencial en la sede, entonces ya tengo que salir a las 1:30, pero me queda de 10 a esa hora. Ah, bien, ok. ¿Tienen modalidad mixta ustedes? ¿Cómo es? O, No, solamente, no sé si serán todas las sedes, pero acá en mi sede, en Jujuy, nos dan clase como que de consulta de las clases, de las materias prácticas, de economía, conta y matemáticas. bien, o sea que tienen esa parte presencial. Bien, ok. Claro. Ujú. En mi sede no pasa. Igual. No, acá en Necochea. Bien. Vos, Cami, estás justo en Salta. No, yo estoy en Jujuy. Ah, en Jujuy. ¿Y tienen sede en Salta y en Jujuy también la uni? Claro, sí, 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 tenemos La acá verdad una que no sé. sede en San Salvador, en la capital. Mm, bien. Bueno, este es el otro problema que había seleccionado, que es el problema número 7 del práctico 3. Y el problema es este. Dice, las funciones de oferta y de demanda de cierto producto están representadas en la siguiente gráfica y nos pide que determinemos el superávit del consumidor y del productor suponiendo que se ha establecido el equilibrio del mercado. Interpreta la información económica que arrojan estos valores. Bien. Bueno, tenemos dos funciones, una roja y una azul. Una correspondería a la oferta y la otra a la demanda. ¿Cuál será cuál? ¿No? Porque no sé si nos da esa información. ¿O será indistinto tomar una y la otra? No, la demanda tiene que ser la decreciente y la oferta la creciente. Claro. Bien. La demanda siempre tiene un Ujú. comportamiento decreciente. Es Una cuestión de decreciente. leyes de demanda. Muy bien. Bien. Perfecto. Entonces, nuestra función roja va a ser nuestra función de demanda y la función azul va a ser nuestra función de oferta. Nos piden que determinemos el superávit del consumidor y del productor. ¿Qué era eso? Superávit del consumidor es cuando hay más demanda que oferta. Ujú. ¿Y cuál sería el precio del mercado? Porque dice acá, perdón, el precio de equilibrio, 64. 64, ¿sí? O sea que, a ver si puedo trazar una recta. Ah, ¿no nos dan las funciones? ¿Lo tenemos que hacer así sobre el dibujito? No, 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 yo estoy tratando de marcar acá algo que no me está saliendo. Ahí está. Bueno, ¿para qué quiero marcar esto? Este es el punto de equilibrio, ¿no? 6,64. ¿Dónde tendríamos el exceso o el superávit del consumidor y del productor? De 0 ¿Cuál es? a 6 tenés superávit del consumidor y de 6 en adelante superávit del oferente. ¿Cómo dice? Del productor. Bien, bueno, pero con respecto con respecto a este punto, si se estableció este punto de equilibrio, ¿sí? Lo que dice en el apunte es que, por ejemplo, cuando las cantidades ofrecidas eran de 2, ¿sí? El consumidor estaba dispuesto a pagar este precio, ¿sí? Supongamos que sean 95 pesos, ¿sí? Es decir, estaba dispuesto a pagar más de lo que se estableció en el punto de equilibrio, ¿sí? Estaba dispuesto a pagar 95, mientras que el equilibrio es 64, ¿sí? Entonces, todos estos puntos
todo esto que voy a marcar acá, se corresponde con ese exceso, con ese superávit, ¿sí?, que estaban dispuestos a afrontar los consumidores. En cambio, los productores estaban dispuestos a recibir, ¿cuánto? Por ejemplo, cuando ofrecían 2, estaban dispuestos a recibir 55, supongamos, aproximadamente, ¿sí? Sin embargo, cuando se establece el punto de equilibrio, le terminan pagando 64 pesos, ¿sí? Por lo tanto, ellos estarían recibiendo más de lo que estaban dispuestos a recibir, ¿no? Claro, Estarían claro, recibiendo claro. un exceso, un superávit. Y ese superávit es esta región que quedaría acá, este triángulo, en este caso sí es un triángulo porque esto es una función lineal, ¿sí?, que quedaría comprendido entre la función de demanda y esta función que sería y igual a 64, exactamente. ¿Se entiende? Claro, Es decir, sí, la sí. diferencia entre lo que le pagó efectivamente el mercado por haberse establecido ese punto de equilibrio y lo que estaban dispuestos ellos a recibir como parte del pago. ¿Está? Y con los productores pasa exactamente lo mismo. Esta área que queda acá, que estoy tratando de pintar de verde, ¿sí?, eso representa, ¿qué cosa? El exceso que ellos estaban dispuestos a pagar por esa cantidad de toneladas, ¿sí?, en el caso de que no se hubiese llegado a este punto de equilibrio. Entonces, lo que nos está pidiendo este enunciado es que justamente calculemos cuáles son cada uno de esos superávit, tanto para el consumidor como para el productor. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, entonces, para determinar esas cantidades, vamos a tener que estar determinando estas dos áreas, la que quedó, la que intenté pintar acá de verde y la que intenté pintar de azul. Pero para eso vamos a necesitar encontrar cuáles son las ecuaciones de la oferta y cuál es la ecuación de la función de demanda, ¿no? ¿Y cómo hacemos con eso? Tenemos información. Tenemos información. ¿De qué forma tenemos la información? Por ejemplo, de la función de demanda, sabemos que tiene ordenada el origen en 100, raíz en 10, que pasa por el punto 664 y que no es lineal. Ujú. O sea que si tuviésemos que armar, por ejemplo, o si esa información que estás mencionando, Francisco, Una tabla. la organizamos en una tabla, ¿sí? Tenemos que, por un lado tenemos tantas cantidades y acá tenemos el precio y los puntos que mencionaste eran que para 0, cuando las 100. cantidades son 10 y para cuando las cantidades son 0 tenemos 100, un valor de 100, ¿y cuál otro? 664. Y cuando las 664. cantidades... Ujú, ahí está. Y como tenemos 3 puntos, ya podemos determinar qué función. ¿Una lineal? No. No, porque no están alineados. Estos puntos no sería conveniente pensar en una lineal, ¿no? No sería un buen ajuste. Podríamos pensar en un ajuste polinómico. Sí, podríamos hacer un polinómico. Podríamos pensar en una función de grado 2 para estas cantidades, de 0 a 10, ¿no? Podría ser. Bien. Sí. Bueno, entonces deberíamos recurrir ahí a nuestro GeoGebra. Deberíamos armar la tablita. Mientras tanto podemos ir pensando cómo encontramos la ecuación de la otra función. Cantidades. La de otra función va a ser más fácil porque es lineal. Es lineal, claro. Y tenemos 2 puntos. Ujú.
es 106. Y 64. Bien, vamos a generar acá la lista de puntos. Ay, me seleccionó una sola. Ahí está. La lista de puntos. Ahí está. Vamos a borrar esta que no nos sirve. Bien, entonces vamos a hacer un ajuste. Primero vamos a hacer este polinómico acá, la lista es 2, de grado 2. Bien, acá tenemos nuestra función cuadrática. Voy a agregar un par de cifras decimales por las dudas que tengamos allí alguna diferencia. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué les parece esta función que encontramos acá? Vamos a observarlo un poquito mejor. Vamos a desplazar esto. Se parece a la de la gráfica. Se parece a la de la gráfica. O sea, los puntos que nosotros habíamos determinados, el punto B, C y D, ¿sí? Forman parte de la función. Podremos calcular si queremos un R cuadrado para la lista 2 y la función termina siendo la F. Ahí está, nos dice que el R cuadrado es de 1, o sea que tenemos un muy buen ajuste, ¿sí? Bien, y ahora, para la otra función, Lo mismo. Y tenemos los puntos 0,50, 6,64. el 0,50, a ver, vamos a agregar el 0,50 y el Está por encima del 50. 6,64. Está por encima del 50, sí. Serán... a ver, voy a borrar un poquito. Y está de 5 en 5, sería un 52, me parece. Cada cuadradito tendría un valor de 2. Acá hay 2, 4, 6, 8, 10. Sí, tendría que ser un 52. Sí. Entonces acá sería 0,52 y el 6,64. Vamos a generar la otra lista de puntos. Y vamos a hacer un ajuste lineal directamente para la lista 1. Ahí está. Bien, entonces creo que no vale la pena que estemos viendo con tantos decimales. Ahí está. Bueno, tenemos acá nuestras dos funciones y ¿qué nos interesaba hacer? Deberíamos ahora calcular cada una de las áreas que estábamos pensando recién, ¿no? ¿Cómo determinaríamos esta, el área verde? Acá se me borró, no, borré una de las rectas. A ver si me sale. No se puede. No, no puede. No es que no se puede.
Con I en C. Ah, no, pero está haciendo sobre el... Le iba a decir que I igual a 60. O No, lo que pasa es que no, 64. sí, no me, es como que la cantidad de píxeles no me deja. Si me corro un Claro, pero píxel lo está hacia haciendo arriba, en la me queda, tablet. No lo está haciendo en GeoGebra. claro, no. Ah, pero claro, a ver si ya tenemos la función. Estaba Claro. pensando cualquier cosa. Entonces acá, ahí está. Nos quemamos Entonces la cabeza al necesitamos, pedo. sí, sí. Entonces, bueno, calculemos, vamos a calcular, no sé, primero este triángulo que tenemos acá. ¿Cómo calculamos esa área? Función entre. Digo, integral entre. Vamos a determinar el área. Ujú. ¿Entre qué funciones? Entre nuestra función g, ¿Sí? ¿la g o la h? Ah, claro, sería H porque está Entre sobre. H. Ujú. H H. es porque es la que entre h y la función g, que sería nuestra función de oferta, entre 0 y 6, ¿no? Ahí está. Bien. Sí, sí. Bueno, entonces los productores en este caso estarían recibiendo 36, no sé en qué unidades estaba medido, ¿sí? 36 millones podría ser, de más por haberse acordado este punto de equilibrio. Y si hacemos lo mismo para los consumidores, tenemos la integral entre, en este caso sería la función, la f, porque es la que está por encima, menos la función h, entre 0 y 6, ¿no? Ahí está. Podríamos agregar los nombres de las funciones, ¿no? Restringirlas para que aparezcan desde el 0 en adelante. Acá vamos a cambiar un poquito de color. Ahí tenemos nuestro exceso de consumidores, o ese superávit para los consumidores. ¿Sí? Otra manera de pensar esto podría haber sido, ¿no? Haber calculado cuánto estaban dispuestos ellos a recibir, es decir, calculando directamente la integral, por ejemplo, de la función f, no, necesitaba poner acá, seleccionemos la opción. Está la función f entre 0 y 6, y esta área, voy a apagar acá las otras para que pensemos, ¿qué representa este 528? Esta área de 528. Todas las cantidades consumidas. Claro, en realidad representaría lo que los consumidores estaban dispuestos a pagar, el total que los consumidores estaban dispuestos a pagar. Pero a raíz de este acuerdo, ellos van a terminar pagando 64 por cada unidad, ¿sí? Es decir, que estarían pagando el área de este rectángulo, ¿no? Es decir, la integral entre la integral de la función h entre 0 y 6, ¿sí? O sea, este rectángulo que tenemos acá. ¿Se entiende? Eso es lo que terminaron pagando. Por lo tanto, esta sección que nos quedó acá, que ya la calculamos nosotros, ¿sí? Estaría representando ese exceso. Y para los productores, el razonamiento sería lo mismo.
Si los consumidores pagaron este rectángulo que está acá en fucsia, ¿sí? Significa que ellos también recibieron este rectángulo, ¿no? Eso es lo que efectivamente recibieron. Y lo que estaban dispuestos a recibir era mucho menor, ¿no? Es esta sección que está aquí abajo, o sea que sería la integral. La integral, ¿para qué función? Para la función g entre 0 y 6, ¿no? Vamos a cambiar de color. Eso es lo que estaban dispuestos a recibir los productores, 348. Y lo que recibieron en realidad fue 384. Esa diferencia entre lo que estaban dispuestos a recibir y lo que efectivamente recibieron es, vamos a apagar un poquito las áreas, es de 36, ¿sí? Que es ese superávit. ¿Se entiende más o menos cuál es el juego? Profe, ¿y cómo interpretaríamos la parte, o sea, el área que queda arriba del triángulo? Sería Que es entre la esa. función f y h, claro. Esa sola o... Ah, entre la F y la H, claro. ¿Qué estaría representando? Ese es lo que los consumidores estaría representando lo que los consumidores estarían dispuestos a pagar. Es la Claro, entonces diferencia entre lo que efectivamente pagaron y lo que estaban dispuestos a pagar. Ah, Los bien, consumidores bien, estaban bien. dispuestos a pagar más y terminaron pagando mucho menos. Por ejemplo, para dos toneladas estaban dispuestos a pagar, a ver, sí, para dos estaban dispuestos a pagar 90 y algo. Y en realidad terminaron pagando 64, ¿sí? Por ese precio de equilibrio. ¿Se entiende? Ah, Entonces bien, la sí, sí, sí. diferencia entre lo que estaban dispuestos a pagar y lo que efectivamente pagaron es lo que quedó determinado acá en esta área azul celeste lila. ¿Se entiende? Sí, profe. Podemos pensarlo, a ver. Los consumidores estaban dispuestos a pagar, por ejemplo, para 6 toneladas, un total de 528 dólares, supongamos. Pero lo que efectivamente pagaron fueron 384 dólares, ¿sí? O sea, hay una diferencia. Y esa diferencia son esos 144 de los que estábamos hablando recién. Karen. Claro. Sí, 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 profe. Se entiende. ¿Sí? Sí, sí. Y lo mismo pasa con los productores. Lo que efectivamente recibieron fue 384, ¿sí? Pero ellos habían ido con estas intenciones. Estaban dispuestos a recibir solamente 348, ¿sí? Entonces, ese exceso que tenemos allí son esos 36 que veíamos hace un rato. Esa diferencia, ¿sí? Es de 36. Lo que uno tiene que hacer es pensar qué pasa con los consumidores. Los consumidores siempre están dispuestos a
a pagar para adquirir ese bien. Y los productores, uno tiene que pensar, bueno, en cuánto están dispuestos a vender su producto, es decir, a cuánto dinero están dispuestos a recibir, ¿sí? Y ese punto de equilibrio determina el precio por el cual los consumidores van a estar adquiriendo el bien y los productores van a estar recibiendo ese dinero, ¿no? Ese es Claro, el lo que punto en común. pasa es que si el precio es menor a 64, o sea, es una Si el cuestión precio, de que entran en juego las cantidades y el precio, porque en realidad el oferente, el que ofrece, dice, si el precio es de 2, o sea, no, o sea, voy a llevar al mercado cantidades son, 2 cantidades si el precio ujú, es de, no sé, 50 y pico. Voy a claro, llevar al mercado solamente. Entonces la gente dice, bueno, pero yo, la cantidad es de 2, voy a estar dispuesto a pagar más porque hay más demanda. ujú, Se van a encontrar en el punto 664. claro. En ese caso los dos estarían dispuestos, habría un equilibrio en el mercado Claro, en donde lo que está dispuesto a pagar el consumidor coincide con lo que está dispuesto a recibir el productor. claro. Porque, o sea, si el precio es muy bajo, como que va a haber mucha gente queriendo comprar, Mucha demanda. Ujú, pero poca gente queriendo ofrecerlo. exactamente. Es lo que. Entonces yo lo entiendo así, lo pensaba así. Ujú, Y por eso tenés un sí, superávit de oferta o un superávit de demanda. así es. La dificultad de este problema, o no sé si la dificultad, pero la estrategia que había que planificar acá para resolver este problema era primero cómo identificar cuáles eran los modelos funcionales que estaban en juego, ¿sí? Una vez que se resuelve eso, encontrar cuál era el punto de equilibrio, entender lo que era el punto de equilibrio, ¿no? Y después, bueno, identificar cuánto estaban dispuestos a recibir y cuánto estaban dispuestos a pagar los productores y los consumidores respectivamente, y cuánto efectivamente el mercado determinó que iba a ser el precio, ¿no? De venta y de consumo. Era simplemente eso lo que había que hacer en este problema. Bien, bueno, esos eran los dos problemas que me interesaba que trabajemos. No sé si alguien tiene alguna duda respecto de los que estuvimos trabajando. En el problema anterior, lo interesante estaba en poder pensar qué información nos daban estas dos funciones, ingresos marginales y costos marginales, sobre la función de utilidad y cómo la usábamos a estas dos para determinar algo, ¿sí? Algún valor con respecto a a esta función de utilidad, ¿sí? Sin necesidad sin necesidad de calcular o de obtener la función utilidad real, ¿no? Porque teníamos ahí un condicionante de que no sabíamos cuáles eran los costos fijos para este caso, para este problema, ¿sí? En el caso de que hubiésemos tenido los costos fijos, podríamos haber determinado la función de costo, la función de ingreso marginal y allí calcular la función utilidad. Pero no era ese el caso, no nos hacía falta, ¿sí? Bien, bueno, los dejo por hoy, nos estamos viendo mañana con la clase práctica y el jueves en el parcial, ¿sí? Cualquier cosa, nos leemos, me escriben, ¿estamos? Que anden muy Gracias, bien. profe. Nos Nos vemos mañana. vemos. Chau, chau. Gracias, profe.